Allí. Ricardo Sánchez. Sí, Ricardo Sánchez, candidato al Gran Polo Patriótico, voto lista, Estado Miranda. Ya hoy cierre de campaña, lo hemos visto, bueno, recorriendo toda la entidad y el país también de cara a este proceso electoral del 6 de diciembre. Acá, bueno, conversábamos con el candidato Freddy Guevara, realizaba algún tipo de propuestas, habló del tema económico, del tema de seguridad. Es un joven también que aspira a la Asamblea Nacional y ahora le pregunto a usted como candidato, propuestas concretas para la Asamblea Nacional. Ya usted ha estado allí, ha hecho vida en esta Asamblea Nacional y pues debe tener también claro esa vía. Sí, bueno, primero lo que, pues, por supuesto, un saludo a todo nuestro pueblo que nos ve ahorita a través de la pantalla de Venezuela en Televisión. Yo creo que lo primero que hay que decir es que, porque estaba pendiente de la entrevista de Freddy, uno es que Freddy tiene derecho a adversar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tiene derecho a no estar de acuerdo con la política social del gobierno del presidente Maduro. Ahora, lo que no tiene derecho Freddy es a mentir. Y eso tiene que ver con el tema de lo que ha significado el comportamiento de la Mesa de la Unidad en el seno de la Asamblea Nacional. O sea, no es cualquier cosa lo que se aprobó el pasado martes, estamos hablando del presupuesto de la Nación. El presidente Nicolás Maduro incorporó, por ejemplo, un pequeño detalle que no son conchas de ojo, 500.000 viviendas para que van a ser construidas en el año 2016. Y lamentablemente no contamos ni con la participación, ni con el debate, y ni con el voto de la bancada de la Mesa de la Unidad para apoyar políticas que en definitiva van en beneficio del pueblo venezolano. Y eso hay que dejarlo claro. Por otra parte, Freddy mencionó 27 veces la palabra debate. Y esto es importante que el pueblo lo sepa. Hoy no quiso Freddy debatir las ideas que en el marco de la democracia, en un espacio como este, pudiésemos debatir. Nosotros defendemos, por ejemplo, la política de la misión vivienda. Por ejemplo, nosotros estamos defendiendo las pensiones que en Venezuela hoy son las más altas del continente y las de mayor número incluso del mundo. Nosotros estamos defendiendo, por ejemplo, la educación pública gratuita. Yo quisiera, por ejemplo, escuchar las propuestas legítimas que puede tener Freddy y los candidatos de la Mesa de la Unidad, que claro, evidentemente hoy están más desnudadas y puestas al público. Uno, la defensa de hipotecar el país al Fondo Monetario Internacional, la privatización de la educación universitaria y entre otras cosas que son elementos que contrastan con lo que hoy el pueblo nos reclama, nos pide, nos apoya en la calle. Ahora, usted forma parte de la oposición. Por supuesto. Y estuvo allí dentro de quienes hoy son diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Yo le recordaba al candidato Freddy Guevara que solo 7 asistieron de un poco más de 60 diputados que hacen vida en la Asamblea Nacional y que son de la oposición. ¿Qué ocurre previo entre los diputados o entre esas conversaciones de los diputados y diputadas de oposición previo a la discusión de una ley tan importante o de una aprobación tan importante como el presupuesto? Claro, pero eso no llega. Mira, ¿qué ocurre? Sí, ¿no? Bueno, constitucionalmente todos los años estamos con los parlamentarios comprometidos, obligados para aprobar el presupuesto del mes de septiembre que se presenta en la Cámara y el mes de diciembre donde en definitiva se da la aprobación como lo contempla la Constitución Nacional. O sea, no es que no fueron agarrados sin previo aviso, ¿no? Evidentemente en conocimiento porque además es el reclamo que siempre han hecho. Tú escuchas a los gobernadores, alcaldes siempre reclamando más recursos, pero el día que se aprueban los recursos para los estados, municipios y para el gobierno nacional no asisten y los que van no quieren el debate y los que están allí no votan a favor del presupuesto. ¿Pero qué ocurre previo a una discusión de algo tan importante? Mira, una de las cosas que hoy pone evidencia que estamos del lado correcto de la historia que es acompañar al pueblo venezolano, es en definitiva diferenciarnos de ese tipo de comportamientos. Es decir, el gran error no solamente es que la oposición no va y no debate sobre este tema en particular, sino que no puede cerrar la ley, y eso se da cuenta nuestro pueblo de Venezuela en todo el país. Es que esta es la única oposición real de la ley, que dice que es democrática, pero montó golpe de Estado. Dice que creen en la participación, pero se retiró de la Asamblea Nacional. Dice que creen en la reactivación económica del pueblo, del país, pero montó un paro petrolero. Dice que creen en la lucha pacífica, pero montó la guarima en el 2004 y en el 2014. Dicen que creen que Venezuela debe retirarse su punto económico, pero plantean, por ejemplo, hipotecarlo al Fondo Monetario Internacional. Y esas grandes contradicciones se ponen en evidencia en lo que va a significar la elección de nuestro pueblo. Hoy, primero que nosotros estamos cerrando esta campaña electoral, una campaña que ha venido de abajo hacia arriba, una campaña que ha sido efervescente, donde hay un pueblo que elevó la conciencia y se crece en la adversidad. Un pueblo que nos ha llenado a nosotros, porque también nosotros fuimos a aprender de ese pueblo, que nos ha abierto los brazos, nos ha abierto sus casas, nos ha abierto las puertas de sus trabajos, de las fábricas, de las universidades, y darnos la mano de alegría, de emoción, de entusiasmo, porque por encima de las dificultades hay un pueblo que hoy lo que está en juego, en definitiva, es la patria. Y nosotros estamos en capacidad, y esa parte de la lucha, de defender la patria frente a las amenazas, no solamente las de adentro, sino también las de afuera, que bueno, cada día pareciera y se ven, que son más evidentes. Ahora, hay un planteamiento que es legítimo, ¿no? Y siempre lo hacemos, de hecho lo hacemos con la responsabilidad de un espacio como este. Nadie quiere en este país a un corrupto, nadie quiere en este país a un ineficiente, nadie quiere en este país a alguien que se venda a intereses de ese tipo. Cuando tú nos hablas así, te recuerdo por ejemplo en el CNE, creo que estabas con Freddy Guevara ese día, cuando se encadenaron allá en el Consejo Nacional Electoral.
¿qué te ha hecho cambiar? Porque hablas, o sea, me estás dando una serie de elementos que has vivido, ¿no? Y yo te preguntaría, para ese lector que te está viendo, si Ricardo Sánchez habla hoy así, ¿dónde está la esencia de ese cambio que sí parece ser un cambio en ti espiritual, no estructural? Fíjate, una cosa que es importante, nosotros no ocultamos nuestro pasado. Nosotros y nuestra generación, nuestra generación, además, no ha perdido su espíritu y su esencia, que es vincularse con el pueblo venezolano. Cuando salimos a las universidades a hacer política, no lo hicimos para tumbar al presidente Chávez, lo hicimos porque queríamos encontrar en la política un espacio para ayudar a la gente. Y lamentablemente la Mesa de la Unidad, que fue un espacio que en su momento ayudamos a construir, no lo encontramos. Y hoy el Gran Polo Patriótico nos ha abierto un espacio de trinchera lucha, de vincularnos con la gente. ¿Qué encontraron en el Gran Polo Patriótico que no encontraron en la Mesa de la Unidad? Entre cosas, seriedad, coherencia, compromiso con la gente. Es decir, el gran drama que tiene la Mesa de la Unidad es que está dedicado sobre los problemas de los políticos, al AMUR, no los problemas de la gente. Hoy, el Gran Polo Patriótico, entre otras cosas, oferta la posibilidad de entender que tenemos dificultades, pero esas dificultades, Raldair, van a ser resueltas en la medida en que sumamos el concurso de lo mejor de los venezolanos y no lo peor. Y en definitiva, ese espacio que nos ha abierto el Gran Polo Patriótico nos ha permitido reconectar, como decíamos ayer, con la señora Yajaira, una señora que sufrió una CB y que su primera vivienda, su única vivienda, se la entregó al presidente Chávez. ¿Cómo no volver a creer en la política cuando tú ves cosas como esa? ¿Cómo no volver a creer en la política cuando un venezolano hoy, por ejemplo, tiene una prótesis y vuelve a caminar porque eso es un milagro? ¿Cómo no volver a creer en la política cuando tú, por ejemplo, ves un chamo en la universidad que nunca tuvo acceso ni en su educación básica ni en su educación primaria a una computadora y no tiene una tableta universitaria? Esas son las cosas que te reconectan. El presidente Nicolás Maduro recientemente, por ejemplo, aprobó el aumento de la beca a los estudiantes universitarios. Entonces aquí esta generación, por ejemplo, que con mucha hipocresía dice defender a la universidad, que nosotros sí la seguimos defendiendo, y entonces no votó a favor de la aprobación del aumento del presupuesto para la universidad, no votó a favor del aumento de las becas universitarias. Entonces, nosotros hoy no estamos cambiando nuestra esencia, tenemos nuestra esencia, a lo que estamos corrigiendo el rumbo de acompañar al pueblo venezolano. Y hoy agradecemos a ese pueblo chavista que nos ha abierto con mucha nobleza, con mucha seriedad, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, nos ha abierto las puertas. ¿Cómo lo recibió usted el pueblo chavista? Mira, y le hago la pregunta ¿por qué? Porque también sabemos lo que ocurrió inmediatamente cuando usted marcó una posición con respecto al tema del decreto de Obama. Creo que era y más cómo fue atacado por la oposición. Ahora yo pregunto, yo me pregunto, ¿cómo fue recibido por el pueblo chavista? Mira, vale, una de las cosas que debo reivindicar, y creo que, como te digo, son las cosas para volver a creer en la política, es que el pueblo chavista tiene una nobleza que te recibe con cariño y con el amor, que bueno, como mencioné, eso lo aprendimos de Chávez. Y esta campaña nos ha permitido reconectarnos con el pueblo, recuperar nuestra esencia, reconectarnos con el espíritu de una generación que quiere un cambio. Ahora, fíjate el tema del cambio, porque esto es importante. El cambio no solamente el tema de la vocería y la palabra, el tema cambio para qué y en qué término. Nuestra organización Alianza para el Cambio, hablamos del cambio, pero es que el cambio no lo representa la política de los años 90, cuando este país se le empeñó al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. El cambio no lo representan los mismos rostros, los mismos nombres y los mismos modos operandi que estaban en la Cuarta República y que hoy son nuevamente candidatos. El cambio que lo representa, el cambio lo representa la Misión Vivienda, que el pueblo venezolano hoy tiene una vivienda de calidad, una vivienda digna. El cambio lo representa hoy que los viejitos que antes le caían con la ballena y le echaban agua en la Plaza Bolívar, hoy tienen pensiones, 3 millones de pensionados tiene este país. El cambio lo representa que antes la educación la estaban privatizando y hoy la educación sea pública y gratuita. El cambio lo representa un hombre como Nicolás Maduro, que por ejemplo hoy entiende la dificultad que tiene nuestro pueblo y está acompañando a la gente. ¿Sabes por qué? Bueno, porque contrasta claramente con el cambio, que no es ningún cambio, del gobernador de Miranda, que bueno, que claramente hemos visto que ni en política social ni en materia de seguridad está preocupado por la gente de nuestro pueblo. Candidato, ¿qué ocurrió con su orientación política? Porque esto que se viene realizando ya lo venía realizando el comandante Chávez. Es decir, ya él hablaba de la construcción de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, ya hablaba de la inclusión de los pensionados, ya hablaba de las misiones educativas, sociales, de salud, de barrio adentro. Cuando usted estaba en las calles y protestaba en contra de las políticas de inclusión del presidente Chávez, ¿qué cambió que lo hizo darse cuenta de cuál era la vía política correcta para estar? Mira, uno que la Constitución Nacional establece la protesta como un derecho constitucional y solamente lo plantea la Constitución bolivariana. Y nosotros como generación asumíamos, porque hay muchas cosas y muchas protestas y muchas críticas que hace nuestro pueblo. Y si alguien habló de la crítica y la autocrítica del presidente Chávez, y esa generación le permitió tener derecho, fíjate, otras generaciones la reciben a plomo en la calle. Yo lo decía recientemente sobre el tema de la responsabilidad que significa dirigir una juventud a una protesta determinada. Yo en su momento organicé muchas protestas junto al gobierno del presidente Chávez. Y a mí en la ley nunca me mataron a un estudiante, nunca me metieron preso a un estudiante.
Yo no pudiese hoy sentarme aquí con la cara bien lavada, como si nada hubiese pasado, comenzando el mes de diciembre, cuando una persona, por ejemplo, convocó una protesta y murieron 43 personas, como pasó en el año 2014. Y son las cosas que sin duda alguna nos diferencian. No somos los mismos.